Claro, estamos, doctor. gracias a Dios, bien, gracias a Dios bien. Como le decía, espero llegar a ustedes y poder desarrollar esa perspectiva en la parte laboral. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a tener siempre enfrente es cierto tipo de información. Y como le decía, la información no sirve si no es para la toma de decisiones, para el análisis de la información. Entonces, aquí yo le ponía el ejemplo de que me ayuda con la lectura de esto, por favor. Ya, ok, perfecto. Supongo usted que tiene 300 encuestas realizadas a los estudiantes de medicina de la universidad, donde se registran datos de variables cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo manejaría esta información? Resulta fácil manejar 300 encuestas por separado para realizar la tabulación y análisis de las mismas. ¿Qué es lo recomendable para hacer en este caso? ¿Qué usted cree que es recomendable para hacer en estos casos? La clave de todo esto es, bueno, imagínese una base de datos no de 300, de 1000, de 2000, de 3000. Es bastante complejo tener esa información. Y a usted le toca analizar esa información y le va a tocar informar sobre los datos obtenidos en este caso 300 encuestas, pues puede ser 1000, 2000, 3000, el número X de encuestas. Entonces, para el efecto, usted necesita ¿qué? Resumir la información. ¿Me ayuda, por favor? Cuando se tienen numerosas observaciones, se requiere utilizar las denominadas medidas de resumen de datos, mismas que varían según se trate de variables cualitativas o cuantitativas. Claro. Entonces, las variables cualitativas o cuantitativas tienen diferentes formas de medir. Vemos que las variables cuantitativas tienen una subdivisión, que son las medidas de tendencia central y la medida de dispersión. Así se resumen las variables cuantitativas, ¿no? Y las variables cualitativas se resumen con lo que se denominan las medidas de frecuencia, que lo vamos a ver. La idea es que las medidas de tendencia central no es nada más que un valor que representa, un solo valor que representa la mayoría de las observaciones en relación al centro, es decir, la mayoría de observaciones son así. Entonces, eso lo hacemos a través del promedio, mediana y moda. ¿Y qué tanto se dispersan las observaciones? Es decir, eso se denomina, se la resumen con varianza, desviación estándar, cuartiles, rango o amplitud. Eso lo vamos a analizar, vamos a analizar esto de aquí. Aquí se ve mejor. Y yo quiero que por favor a todos, discúlpenme si les soy muy reiterativo en esto, pero quiero que me repita. A ver, señorita Carlos, yo voy a decir proporción. La proporción es una medida de resumen de las variables cualitativas. Bueno, voy a decir variables cualitativas. La proporción es una medida de resumen de las variables cualitativas. Porcentaje es una medida de resumen de las variables cualitativas. Razón, una medida de resumen de las variables cualitativas. Tasa, una medida de resumen de las variables cualitativas. Qué redundante, doctor. ¿Por qué no me dice que la proporción, porcentaje, razón, tasa es una medida de resumen de las variables cualitativas? Sí, tienes razón, podría haberlo hecho, pero prefiero ser reiterativo con la finalidad de que es importante asentar esta idea. Ok, las variables cuantitativas se resumen a través de la medida de tendencia central y la medida de dispersión. Por favor, señorita Caro, ayúdeme. ¿Qué es el Que modo o la las, moda? ajá, Es una, medida de tendencia central, la moda, la mediana y el promedio, ¿con qué se resumen? con las variables cuantitativas. O sea, todos estos son medidas de resumen. Entonces, Sí, la medida variables. de tendencia central es cómo se resumen las variables cuantitativas. ¿Qué es el rango, varianza y desviación estándar? Son medidas de dispersión, resumen las variables cuantitativas. ¿En qué se resumen? Ok, perfecto. Okay. Miren, vamos a hablar de las medidas de tendencia central, es decir, cómo se comportan la mayor cantidad de observaciones. Es decir, aquí vemos que la mayor cantidad de personas tienen entre 30 y 39 años, seguido por 40 y 49 años. O sea, que aquí está la mayoría de las observaciones. ¿Cómo se comportan las observaciones en relación al centro? Esas son las medidas de tendencia central. Y la medida de dispersión es que tanto se dispersan las observaciones. En este caso tenemos personas de 10 años hasta 89 años. Eso es la dispersión de las observaciones. Entonces, en todas estas encuestas, si yo vimos la edad, las resumo la edad, había personas de 10 años hasta 89 años. Esa es la dispersión de la edad. Pero la mayoría de personas tenían entre 30 y 39 años. Es decir, aquí están las medidas de tendencia central. Entonces vamos a hablar de la moda. ¿Qué conoce usted sobre la moda, señorita? Tengo entendido que es el número que se repite.
en un, ajá, Sí, en los es el valor datos. que más, Ajá, es el sí, valor es el que más se valor. repite. Mire, pero le cuento que aquí yo tengo, por ejemplo, unas observaciones, ¿no? Entonces necesito que esas observaciones tengo que hacer unos pasos. Paso número uno, tengo que enumerar estas observaciones. Entonces yo ya sé que ya tengo 19 observaciones. Paso número 2. Vamos a maximizar para poder... ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ordenar las observaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí veo cuál es el valor que más se repite. ¿Me ayuda, señorita Carmen? Observaciones a los días, doctor. No, eh, ¿cuál es la que más se repite? Los días, ¿qué más Ah, se ya, repite? listo. El 9. ¿Sí? Ese es el valor. Y el 9, ajá. Entonces, entonces, eso vendría a ser la moda, Ajá, el esa es valor que la más moda. se repite. Ujú. Ok, vamos a leer un ratito. Entonces ya la sabemos que la moda es una medida de tendencia central con que se resumen las variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esos datos sin procesar. ¿Qué era? Era aquí los días de incubación de la enfermedad del virus de ébola. Estos son los datos de brote de ébola que hubo en África Occidental. ¿Ok? ¿Qué hice primero? ¿Me ayuda con qué es lo primero que hicimos? Ordenar el conjunto de datos desde el valor más bajo hasta el valor más alto y luego agregó los números de observación. Primero hicimos, bueno, hicimos al revés, pero bueno, la idea es esta. Claro. Ordenamos, llamamos los. ¿Y ahí qué dice? El valor que ocurre con más Eh, frecuencia es la multa. ajá. Para identificar la moda se debe seguir estos pasos, se debe organizar los datos sin procesar en orden ascendente y luego se identifica el valor que ocurre con más frecuencia. Ya. Muy agradecido, señorita Carmen. Georgette. Listo, doctor. Okay. Ya prendo la cámara, doctor. ¿Sí me puede ver? Sí, sí, yo Ya. sé. Ok. Vamos a aquí. Quiero que me ayudes con un dato aquí. Nosotros vamos a hacer, esto de aquí se llama tabla de frecuencias. Es decir, vamos a ver qué tanto se repite. Vamos a ver, ahí. ¿Qué tanto se repite en cada número? ¿No? Vamos a poner nuevamente las observaciones. Es la misma información que vimos hace un rato, ¿no? El periodo de incubación del virus ébola. ¿Okay? Se la de observación. Ahora, aquí yo voy a hacer esto que se llama tabla de frecuencias. Entonces quiero saber cuántos tuvieron 3 días. Aquí cuántos 3 hay. Oye, 7. ¿Cuántos 3 hay en esta Ah, aquí? Aquí cuántos 3 hay. Solo en esa columna no, vamos pues a no hay ver. ninguno. Ah, 0. ¿Cuántos 4? Ninguno tampoco. ¿Cuántos 5, 5? 5 tampoco. El 6 sí hay uno. El 7 hay 2. El 8 hay uno, 2, 3, 4 8. El 9 1, 2, 3, 4 9. 10 hay 2 10. Cuenta los 9. Uno, 2, 3, 4, 5 9. Ya, ok. Los 10, uno, 2, 2 10. El 11, no hay ningún 11. Ah, no, hay uno. Hay un 11. Ya. 12, no hay ningún 12.
Hay un 13. 14 no hay ninguno. 15 tampoco. 16 hay un 16. 17 hay uno también. Sí, solo hay uno. Ok. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? El 9 es el que tiene mayor frecuencia. Ok. Ahora dime, ¿qué acabaste de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? Hicimos una tabla de... De frecuencia. Y ahí vimos cuál es el valor que tiene mayor frecuencia y esa es la moda. O sea, el ¿Ok? 9 es la moda. Sí. El 9 es la moda. ¿Sí? Entonces, vamos acá nuevamente. Y para sacar la moda, la señorita Carbo, ¿qué hizo? Lo primero que hizo es ordenar de Ordenar. menor a mayor, hizo el número de observaciones y ahí cuando ordenó se hizo fácil observar cuál es el valor que más se repite. Esa es una forma de sacar la moda. Otra forma de sacar la moda es lo que acaba de hacer Jeff, donde hago una tabla de frecuencia y veo en qué frecuencia se repite cada observación y vemos que en este caso el 9 está repetido 5 veces y a través de una tabla de frecuencias también puedo sacar la moda. Uno es haciendo, pues, ordenando la información de menor a mayor, enumero las observaciones y veo el valor que más se repite. Ordenando la información. Esa es una forma de sacar la moda. Otra forma es haciendo una tabla de frecuencias. Y otra forma de sacar la moda es a través de esto. De esto se denomina un histograma. Es decir, aquí yo tengo 3 días, tengo uno. De 6 días tengo dos observaciones. Perdón. No, de 6 días tengo una observación, perdón. De 6 días tengo una observación. De 7 días tengo 1, 2, 7, dos observaciones. De 8 días, 1, 2, 3, 4 observaciones de 8 días. 5 observaciones de 9 días. Y así voy graficando las observaciones y veo cuál es la columna más alta y ese es la moda, el valor que más se repite. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un histograma? Es un gráfico de barras que vemos que cada una de las barras está unida o es contigua a la otra. Mientras que cuando hay barras separadas, es un gráfico de barras. Una cosa es un gráfico de barras, otra cosa es un histograma. Los histogramas, insisto, las barras están como unidas. Entonces, para identificar la moda, ayúdame, Yerke. Dice, pasos para identificar la moda. El primero, organizar los datos sin procesar en orden ascendente o crear distribución de frecuencia o dibujar histograma. Segundo, identificar el valor que ocurre con más frecuencia, si lo hubiera. Sí, entonces, no sé si está claro aquí la lógica de que hay tres formas de identificar la moda, ¿no? Uno, organizar los datos sin procesar en orden ascendente, crear la distribución de frecuencia y dibujar el histograma. En este caso tenemos los casos de leptospirosis. ¿Cuál sería aquí la moda? Puede hacer la tabla de frecuencia. Yo creo que aquí esto está bastante sencillo, ¿no? Entonces, ahí dime cuál sería la moda, sin hacer tabla de frecuencia, porque aquí ya están ordenados los datos. ¿Cuál sería la moda, Gerdes? El 22, creo. Vamos a ver cuál es el valor que más se repite. 2, 3, 4. Sí, pues El 22, el 22 porque tiene tres observaciones. Tres veces está el 22, ¿no? Eso creo que no hay que... Está clarito todo eso. Aquí está el caso de leptospirosis. Vamos haciendo el ejercicio de frecuencia, pero insisto, no creo que... ¿Alguna pregunta, Georgie? no, ninguna hasta ahora. Esto está chévere, ¿no? Todo está clarito con eso de aquí. Un gusto, cuídate. Monar. Igualmente, Buenas noches, doctor. Ya prendo la cámara. Muy bueno. A ver,
Todo bien, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Y qué pasa con las presentaciones? Yo les estoy enviando, creo que trato de ser puntual y parece que no se las abre, no sé qué pasa. Ah, Ya, es que usted la puso dentro del donde estaba el documento de enfoque epidemiológico. le cuento que estoy creando carpetas de unidad. Por ejemplo, esta es la unidad de medición de las condiciones de salud. Y ahorita le voy a Ujú. meter, después de esto, ahí voy a poner la medida de tendencia central, después medida de dispersión, las medidas de frecuencia. Esas tres presentaciones van a estar en esa unidad, en esa carpeta, ¿de acuerdo? Porque Ya, estoy poniendo, para no llenarnos de tantos así, estoy organizando por unidades según el sílabo, ¿de ujú. acuerdo? Ok, pero chévere, no pasa nada, somos un equipo y esperemos que ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Todo bien con la moda? Sí, todo claro. Entonces yo quiero a ver, alguien me preguntaba algo, ¿no? Nadie hizo preguntas, no, déjeme ver. No, todo bien, ok. Quería mostrarle que la moda es el valor que más se repite, ¿verdad? Entonces si yo le digo, a ver si me hice entender. Ahí, ¿cuál es la moda en esos valores, señorita Monar? El 5. El 5 es el valor que más se repite, ¿no? Y, y ahí, ¿cuál sería la moda? El 5 y el 3. Ah, o sea que pueden haber tres modas, ¿no? Ah, o sea, bueno, yo tengo observaciones, que, hay observaciones que son unimodal, hay las que son en este caso bimodal, porque hay dos modas. Y si ponemos aquí, ¿cuál sería la moda? Ahí ya salió trimodal. Sí, polimodal. Ah, Más polimodal. de, más sería polimodal, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? No hay. No, no se Ah, repite. Bueno. o sea que puede haber observaciones unimodales, bimodales, polimodales, inclusive puede haber observaciones donde no haya moda. Ujú. Bien, ok, ok. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? Ya, moda, propiedades, usos. La moda más fácil para entender, explicar, identificar. Puede haber más de una moda, puede no haber una moda, la moda puede no ser central. ¿Sí? Entonces, hemos visto la moda. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es el hecho de a ver, vamos a ver, que se entienda la idea es que yo cojo una medida de tendencia central, en este caso la moda, que es el valor que me identifica cómo se observan la mayor de las observaciones, la observación que más se repite. Esa es la moda, ¿ok? Ahora nosotros vamos a hablar de otra medida de tendencia central que se llama la mediana. La mediana, ¿no? Entonces la mediana es es una medida de tendencia central que sirve para resumir las variables cuantitativas. Ok, entonces vamos a ver, ¿me ayuda con la lectura? ¿Qué es la mediana? Definición. Valor medio, valor que divide la distribución en dos partes iguales. El 50% de las observaciones están por debajo de la mediana y el 50% de las observaciones están por encima de la mediana. Para calcular la mediana, siga estos pasos. Primero, organice las observaciones en orden. Segundo, encuentre la posición media como n más 1 dividido para 2. Tercero, identifique el valor en el medio. Sí, a ver, de lo que quiere decir media aquí con la fórmula, vamos a ver. Yo para encontrar, yo para encontrar la posición de la mediana uso la fórmula n más 1 dividido para 2, ¿no?
Ok. Mire, aquí tenemos unas encuestas, ¿no? Entonces, aquí, esta es la edad de años de los encuestados. El paso número 1 para la mediana es ordenar la información, ¿sí? Después de ordenar la información, yo busco el valor que está en el centro. El valor que está en el centro significa que el 50% de las observaciones tienen esa edad, en este caso estamos hablando de edad, esa edad hacia abajo. Y el 50% de las observaciones tienen esa edad para hacia arriba. Esto es lo que dice aquí. Eso es lo que significa la mediana, el valor central previamente ordenada la información. Mire, entonces yo aplico una fórmula que la vamos a ver aquí. Aquí tenemos la clasificación. Perdón, vamos a hacerlo en Excel mejor. Acá lo tengo en Excel. Entonces, primero aplico una fórmula que es n más 1 dividido para 2. Esa es la fórmula para sacar la mediana. ¿Sí? Ok. ¿Me ayuda con cuántas observaciones hay? Señorita Monar, ¿cuántas observaciones hay? 2, 4. O sea, todos los números que están aquí. Sí, ¿cuántos números hay? Ahí ya salieron 17. 17 observaciones. Entonces eso sería aquí, donde está el número de observaciones. Okay. Aquí está el número de observaciones. Okay. Entonces yo aplico la fórmula que es n más 1 dividido para 2. Entonces, ¿qué debería poner aquí? N más 1, ¿qué es el valor? ¿Cuánto es n más 1? Sería número de observaciones. ¿Cuántas observaciones hay? 17. Entonces 17 más 1 dividido para 2. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Ya, ok. Aquí tenemos estos valores. Apliqué la fórmula. Y aquí, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el resultado? Hola. 17. ¿Más 1? 17 más 1. 18. 18, ¿verdad? Dividido para 2. 9. 18 para el valor. Ok. Entonces, este es el valor de la mediana. No, ojo con esto. Este no es el valor de la mediana. Esto es la posición de la mediana. Es decir, la mediana es el que está en la posición número 9. Esa es la posición de la mediana. ¿Quién está ocupando el casillero número 9? El número 11. ¿Esa es la mediana? No, esa no es la mediana. Ojo con esta parte. Es importante tener claro que la mediana es el valor que está ocupando la posición central previamente ordenada la información. En este caso, esta no es la mediana. Yo para sacar la mediana tengo que primero ordenar la información. Y de esa manera yo le pregunto, ¿cuál sería el valor de la mediana? El valor es 9. No. Esa es la posición. Para yo sacar la posición, para yo poder sacar la mediana, primero, el primer paso es sacar la posición. ¿Sí? Entonces, la posición de la mediana es 9, o sea, el valor que está en el casillero número 9. Esa es la posición. ¿Me hago entender? Sí. ¿Qué edad tiene la posición 9? El 11. El 11. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de las observaciones tiene 11 años para abajo
y el 50% de las observaciones tiene 11 años para arriba. Ok. ¿Todo clarito? Sí. Ok. Ok, vamos a hacer otra cosa. Vamos aquí. A agregarle un casillerito. Ok. Entonces dígame, ¿cuál sería ahí el resultado? Sería 10. A ver, O sea, primero, hagamos la fórmula. ¿Cuál es la posición de la mediana? la posición es el número de en medio. Sí, sí, pero lo primero que saco es, lo primero que siempre hay que hacer es ordenar la información de menor a mayor, está Ujú. organizar la información de menor a mayor. El segundo paso es sacar la posición de la mediana. ¿Cuál es la posición de la mediana? La posición, o sea, a ver, es que como está en número par, sería No, el... no, no, n más 1 dividido para 2. Olvídese el número par. N más 1 dividido para 2. ¿Cuál sería? Sería entonces 18 más 1, 2, 9,5. Entonces, sería 18 más 1 dividido para 2. 18 más 1. No, no, no. Sí, sí, dividido para 2 de una vez. Y sería 9,5. ¿Qué quiere decir esto? El valor de la mediana está entre, o sea, 9,5 es la posición de la mediana. ¿Qué significa la posición de la mediana? Que entre este y este está la posición de la mediana, entre esos dos valores. Es decir, está 11 y 13. Repito, esa es la posición. Ahora, ¿cuál sería el valor de la mediana? ¿Cuál sería? El valor... está entre el 11 y el 13. Es 11 más el 13. La suma de los dos valores, en este caso son dos valores, y lo divido para 2. En este caso, el valor de la mediana sería 12. 12. ¿Sí? Vamos a poner aquí el valor. ¿Me hice entender, señorita Sí, Monero? ¿Ok? Eso es el ejercicio de aquí. Ok, gracias. ya, de nada. Ok, Plaza. Enciende la cámara, doctor. ¿Sí se me ve? Sí, todo bien, Plaza. Sí, te veo. Sí, está bien. Ok, volvamos acá, a ver si me hice entender. Aquí tenemos, nuevamente tenemos el periodo de incubación del, del ébola, ¿no? Entonces yo aquí quiero saber cuál es la mediana. Entonces, para saber cuál es la mediana, ¿cuál es el primer paso? Contar la cantidad de datos que tengo. Lo primero es, Contar la cantidad de ¿cuál es datos que se tienen. O sea, saber cuántos datos se tienen. bueno, primero hagamos esto. ¿Qué estoy haciendo? Ordenarla. Ordenar, ordenar la información, ¿no? Y después cojo y veo cuál es el número de observaciones, ¿no? ¿Sí? Vamos a copiar un ratito esta parte de aquí, la fórmula. No sé si le hice la fórmula, pero bueno, vamos a ver si la hice. Ok, sí. No, no, no está con fórmula. Bueno, ok, aplico la fórmula n más 1 dividido para 2. ¿Cómo sería ahí la fórmula? Serían 19 más 1 dividido por 2. Eso.
En este caso 10. sería 19 más 1 dividido para 2. Que sería 22 para 2 días. Ok. Entonces, ese sería el valor de la mediana, ¿verdad? Sí. Mírame, ese sería el valor de la mediana. O sea, no, a la posición. O sea, No, el es valor la posición. Exacto, tendríamos la que... posición. Entonces, ¿cuál sería el Sería valor 9. de la mediana? Entonces, el valor sería 9. Muy bien. De acuerdo. No confundirse valor y la posición de la mezcla, de la mediana. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con el mismo ejercicio. Vamos a hacerlo. Ayuda, por favor, nuevamente con Ok, el ejercicio. sería 20 más 1 dividido por 2. Diez coma cinco. Significa que Siguiente número. ¿qué significa eso? O sea que tenemos que también incluir el siguiente valor Que que entre está el- luego de... o sea, que el valor de la medida es el número que está entre estos dos casilleros. Y en este caso es coincidentemente el mismo número. Entonces, ¿cuál es el valor de la mediana? 9. Es igual a sumar los dos. Ah, y 9 más 9 dividido para 2, que vendría a ser el valor igualito, ¿no? Valor ujú, 9, ¿ok? Ahorita porque por coincidencia es el mismo valor, ¿ok? ujú. Ok. Ok, un gusto, Plaza. Gracias por tu apoyo. Bueno, pues, Jacome, Jacome, Sí, doctor, aquí estoy. ¿estás? Ahí. Ya pongo la cámara. Ahí creo que estoy, ¿no? ¿Qué tal? Gusto saludarte, Jacome. ¿Cómo vamos? ¿Todo Igualmente, bien? doctor. Muy bien. Ok, tranquilo, ya terminamos esto de aquí. Vamos a otro ejercicio. Creo que este ejercicio, a ver, lo que ya hemos hecho es que este es de los días del ébola, ¿no? Primero sacamos la posición de la mediana 19 más 1 y 2 para 2, eran 10, y con eso sacamos en la posición de la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición 10, y en este caso es el valor 9. Es decir, que 9 observaciones por encima de la mediana, o sea, esos son los días. El 50% de las observaciones tuvieron 9 días de periodo de incubación para abajo y otros tuvieron 9 días para arriba. Esto es en los casos de leptospirosis. Entonces, los pasos. Primer paso era clasificar de menor a mayor, encontrar la posición media con la fórmula n más 1 dividido para 2, y ahí sacábamos el valor de la mediana, ¿no? 9 más 9 dividido para 2, 9, es lo que hemos visto hasta aquí. Seguimos con... yo pensé que había puesto otro ejercicio. Bueno. Entonces los ejercicios que le hicimos creo que están aquí claritos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo para sacar la mediana de un ejercicio sobre leptospirosis. Entonces, primer paso era clasificar, y aquí están clasificados de menor a mayor. Encontrar la posición de la media con n más 1 dividido para 2, que sería 24. Más 1 sería 25, dividido para 2 sería 12.5. Ayúdame, por favor, ¿cuál sería el valor de la mediana? Los valores que están entre el 12 y el 13. Y Exacto. sería sumar el 28 más el 30 y eso dividirlo para 2. Son ¿Cuánto sería? 58, 58, 29. 29. Entonces, ese sería el valor de la
mediana. Creo que está claro, ¿no? ¿Te ayudas con esa lectura? Mediana, propiedades, uso. Buena mediana descriptiva, mediana de elección para los datos que no están distribuidos simétricamente. Se enfoca en el centro de los datos, así que no es tan efectiva por algunos valores extremos o atípicos. Ya. Miren, y aquí rapidito promedio, porque no hay que, eso ustedes lo conocen, ¿no? Si tienen una nota del primer parcial, nota del segundo parcial, lo suman y lo dividen para 2, sacan el promedio de la nota del año. Facilito el promedio. Promedio es una medida de tendencia central con que se resumen las variables cuantitativas. Nosotros vamos a ver que el promedio se sigue los siguientes pasos. Se suma todos los valores y se divide para la cantidad de observaciones. Como vemos, este es el símbolo de promedio, X barra. Aquí es una rayita, no un punto. X significa número de observaciones. Este es el signo que ustedes lo ven en Excel, que significa sumatoria. Cuando usamos N mayúscula es universo, N minúscula es muestra. Entonces, el promedio es una medida de tendencia central con que se obtiene de la sumatoria de las observaciones dividido, a ver, el promedio es igual a la sumatoria de las observaciones dividido para el número de observaciones. ¿Sí? Aquí tenemos los números de encuestas y aquí vemos la edad de una persona y yo saco el promedio. ¿Qué hago para sacar el promedio? Paso número 1, sumo, en este caso, todas las observaciones, es decir, subo las edades y me da 328. Y eso lo divido para el número de observaciones o número de encuestas, que son 10. Entonces, el promedio sería 32.8. ¿Sí? Aquí, si sacamos la media aritmética de aquí, de todas las observaciones, ¿qué vemos? ¿Cuánto nos suma todo? ¿Cuál sería aquí el promedio? Ayúdame, por favor. ¿Cuál sería el numerador? Sería la sumatoria de todo dividido para 19, que es Dan, el número de observaciones. muy bien, sería... Tú recuerdas que ya hicimos este ejercicio. Ya hicimos este ejercicio. Oh. Bueno, yo creo que le empatizo. Pues estoy viendo la hora. Este ejercicio ya lo hicimos con los días del ébola, ¿no? Y sacábamos que la moda era 9, la mediana también nos salió 9, y en este caso vamos a sacar la media, que sería 177 dividido para 19, y nos da 9,3, por ahí mismo. Pero si a esta media, o sea, olvidémonos de esta fila que está aquí. Esta fila que está aquí, Claro, funcionan porque es, son números es la, pares. esta lo olvidamos, y es la misma, pero ahorita vamos a sacar la moda, la mediana y la media aritmética o promedio. Miren, vamos a reemplazar este 17 por el 56, ¿no? Un valor. Entonces, ¿cuál sería la moda aquí, campeón? Solo en esta columna. En esta Es columna. igual. Sí, es igual, pues. 9. 9. ¿Cuál es la media? Mediana. También 9. 9. ¿Y cuál es la media? Dime los valores con que sacas la media. Solamente vi el número que está el 50% por arriba y el 50% por abajo. No, sí. No, pero ahorita quiero sacar la media o promedio. ¿Cómo saco el promedio o la media? El promedio tengo que dividir el 216 para 19 y da como 2.9. No, pues. 11. Yo calculé mal entonces. Ok. A ver, mira, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? Miren, cuando existen valores extremos o valores aberrantes, ¿sí? Vemos que la moda y la mediana no se modifican. Pero cuando usamos el promedio, sí se modifica. Cuando existen valores extremos o aberrantes. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a leer algo que decía la mediana. Vamos a leer algo con la mediana. Y terminamos la... Ayúdame con esta lectura. ¿Ayudas con esa lectura? Vamos, que empiece el partido. Se está reconectando. Bueno,
Alguien que me Se ayude nos con esa conectó lectura. el internet. A, Ya volvió. a ver, vamos, ayúdame con esa lectura, vamos. Buena media descriptiva, mediana de elección para los datos que no están distribuidos simétricamente. Se ha enfocado en el centro de los datos, así que no está afectada por algunos valores extremos, atípicos. Mira, ojo con esta, mucha atención en esto. La mediana yo la uso cuando las observaciones no son simétricas, donde de repente veo, por ejemplo, el promedio de edad. Yo quiero sacar para ustedes. Yo quiero saber una medida de tendencia central de la edad. Y los cojo a todos ustedes, su edad, 20, 21 años, 20, 21 años, y de repente yo me colo ahí, 52 años. ¿Qué usarías ahí? ¿Mediana o promedio? ¿Cuál de las dos? Promedio, porque habría un valor que es atípico. Es todo lo Entonces, sí no contrario. saldría. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. El promedio cuenta todas las observaciones y los valores atípicos o extremos, usted que hago movimiento y ustedes ni me están viendo. Bueno, ahí más bien se debe utilizar es la mediana. Cuando existen valores extremos, cuando existen valores atípicos, muy altos o muy bajos del común de las observaciones, ahí se usa la mediana. La mediana se usa cuando los datos no están distribuidos simétricamente, ¿verdad? Y no se afecta con los valores extremos o atípicos, ¿ok? Porque el promedio, cuando existen valores atípicos, como aquí, un valor 56, todos tienen por bajito, bajito, y hay un 56. Cuando existen valores atípicos, extremos, muy grandes, o todos son grandes, hay uno chiquitito, hay valores atípicos o aberrantes, ahí se debería utilizar es la mediana, porque la mediana no se altera con esos valores. Eso lo profundizo en la próxima clase para ver cuándo se usa una u otra, y por lo pronto nos quedamos hasta aquí la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, pero Estaremos en contacto para darle algún tipo de... Bueno, creo que no hay clases viernes y sábado, no, ustedes no tengo doctor, clase. solamente tengo una duda sobre el trabajo. Ya. Supuestamente es hasta hoy y para el link para subirlo me aparece como que ya está para revisarlo y nadie de mi grupo ha subido el trabajo. No sé si Porque el es un otro trabajo grupo por tiene. grupo. Sí, pero nadie del grupo lo ha subido y está como que ya está pendiente para revisarlo. No sé si los demás grupos tienen ese mismo problema o solamente es el mío. ¿Tienen inconvenientes los demás? No, doctor, yo ya subí mi trabajo. Ok, escúchame, en el caso de tu grupo, si un grupo tiene ese inconveniente, por favor, los sube a mi correo, Lero Rodríguez, US. Señorita Carbo, quería comentar algo. Sí, doctor, yo tengo una duda acerca del trabajo que vamos a realizar del CIBE Alerta. Todavía no hemos fijado fecha con usted para poder realizarlo, lo vamos a hacer ya virtual. ¿Cómo sería, No, doctor? yo estoy consciente con eso. Por eso hoy día me dedicaba a terminar unas cositas. Estoy consciente que dentro de la parte práctica tenemos que seguir dando unos lineamientos y quiero llegar al análisis de la información, de los datos, para que poder hacer el trabajo práctico. Ya le voy a dar las indicaciones, no se preocupen por Claro, eso. Por doctor. suerte, Sí. de teoría y práctica, y estaremos dando indicaciones, ¿sí? Ok, listo. Por favor, escúchenme, yo creo que tengan todo clara la película que yo valoro dentro de, de los trabajos realizados, la oportunidad del dato, ¿no? Entonces, por favor, si tienen inconvenientes, por ejemplo, en el caso ahorita del compañero que me dice que tiene inconvenientes y yo no me entero, ahorita me estoy enterando, le digo que me manda mi correo personal. Si tiene inconveniente, mándeme el correo personal, un trabajo por grupo. Y yo veo la hora de que me ingresó para que no tengan problemas con la calificación de oportunidad del dato, porque eso ya es mesurado, ¿ok? Tranquilo, ¿ok? Y ahorita les voy Sí, a... muy bien, doctor. Gracias. Ya cuídense equipo y chuzo, no les dije lo que... Espero que hayan dicho lo que es el caso índice y el caso primario. Y tenemos que conversar un poquito también de la película que espero que les haya parecido interesante.
Hablamos eso el martes. Bendecido el resto de la noche y bueno, que gane la selección. Cuídense, pasen bien. Cuídense, equipo, cuídense.